César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Al contrario, un placer saludarte. César, pues abordando el tema de la seguridad, el tema que, bueno, preocupa, uno de los que más preocupan a todos los mexicanos. Y nuevamente, cada que regresamos de un fin de semana, como que se disparan las cifras, como que en fin de semana esto se potencializa nuevamente Guanajuato, y una estrategia que no va a ser cambiada. La estrategia, para terminar de entenderla, ¿cuál es? ¿No combatir? ¿No hay acción? ¿O qué sucede? ¿O hay ahora más difusión de lo que sucede? ¿Qué es lo que estamos pasando? Pues que primero tenemos que hacer los análisis de forma correcta y justa, ¿no? Si estamos hablando de delitos del fuero común, pues obviamente tal cual son quiénes son los responsables. Me hablas de Guanajuato, por supuesto que la entidad federativa es la que tendría que checar cuál es la problemática que tienen en cuanto al número tan alto de homicidios que se dan, ¿no? Y desafortunadamente se critica, ¿no?, el hecho y se ha tergiversado la política de abrazos no balazos, pero vemos, como en este caso, como acabas de mencionar, el de Guanajuato, que practican una política de abrazos. ¿Por qué? Porque es muchísimo más fácil echar la culpa a la federación. Siempre lo he dicho, si no tienen la capacidad para brindar seguridad pública, que es un derecho, que renuncien y que sea la federación quien tenga de realizar el trabajo, porque es muy fácil realizar la crítica a la ligera cuando no se hace el análisis respecto a los delitos a quien corresponden esa investigación y esa prevención. Y en este caso en específico estamos hablando de delitos del fuero común. Que es el homicidio. Pero, ¿y delincuencia organizada? Estamos hablando de delincuencia organizada tal vez en Guanajuato, ya que tocamos el tema de esta entidad. Mira, lo que pasa es que hay que recordar, para que nosotros hablemos de delincuencia organizada, se tiene que hacer la especificación. Recordamos que la seguridad pública es preventivo, es de carácter preventivo, no persecutor. Sí. Lo hemos olvidado en México. Tú no puedes como policía decir que no vas a ir a ver si tú estás viendo que están realizando un delito en flagrancia, que tú no vas a participar porque a tu consideración estás hablando de organizaciones criminales y entonces tendría que ser la federación. El trabajo es la prevención del delito y quien tiene que determinar si estamos hablando de un delito del fuero federal, pues es el agente del Ministerio Público, ¿no? O en su caso, el Poder Judicial respecto a cuál es el ámbito que le toca el juzgar a esos delitos que están cometiendo. Ese ha sido el problema, por eso siempre lo he dicho. Se critica el abrazos no balazos, pero practican la de brazos cruzados. Las entidades federativas tienen la obligación de brindar la seguridad pública y no pueden decir que porque están hablando de delitos del fuero federal, ellos tendrían que realizar el trabajo de prevención y de detención de los delincuentes que cometan delitos en flagrancia. Y en el momento entonces que se lleven a cabo las detenciones, pues se determinará por parte de la autoridad responsable si es del fuero común o del fuero federal. El 83% de los delitos que se cometen en el país son del fuero común. Entonces es muy fácil echar la culpa, ¿no?, y eximirse de responsabilidades, pero la realidad es que no les gusta invertir en trabajo de inteligencia y de prevención de los delitos en todas las entidades federativas. Es trabajo entonces que se está dejando de hacer a nivel municipal, a nivel estatal, pero también hablan de que les recortaron recursos. Mira, lo que pasa es que tenemos que entender algo y tenemos que ser muy claros. Ha habido un abandono por más de los últimos 30 años en cuanto a las instituciones policíacas y de persecución de delitos, ¿no? En este caso, procuradurías, ahora fiscalías. Y se cree que con el simple hecho de cambiarles el nombre de procuradurías a fiscalías, entonces ya está solucionado el problema. Y no es así, porque lo hemos visto que aparte no es buen negocio invertir en la seguridad, porque lamentablemente quien invierte en seguridad no ve de forma inmediata el resultado del trabajo de la inversión que realiza. Por lo general estamos hablando de presidentes municipales que estarán 3 años y si ahora que ya tienen la oportunidad de reelegirse, poder estar por 3 años más, o los gobernadores que estén en el tiempo que les corresponde, que por lo general es de 6 años. Pero tenemos esa problemática que como los resultados no son inmediatos en cuanto a la inversión,
pues obviamente tenemos ese problema. Y además no hay un servicio civil de carrera. Vemos que muchas veces se termina nombrando como secretario de Seguridad Ciudadana de los municipios o de los estados al amigo, al compadre, al chofer, al guarura, al escolta, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que eso es importante porque no tenemos que rehuir el compromiso que es brindar seguridad pública, pero hay que ser justos en cuanto al análisis. Lo que corresponde a la federación tiene que hacerlo por medio de los despliegues de la Guardia Nacional. Estamos hablando ahorita ya de una Guardia Nacional de más de 100,000 elementos y de forma coadyuvante de la Fuerza Permanente del Ejército y Fuerza Aérea y de la Marina, porque de lo contrario pues es muy fácil lavarse las manos, quedarse brazos y decir que es un problema de la federación. En realidad es, ejemplo nuevamente Guanajuato, es un problema que están viviendo desde hace los últimos 10 años. Y entonces tendrían que ver los encargados de la Procuración de Justicia, los encargados de la Seguridad Pública, en qué están fallando. Y si ahí tenemos en específico un caso de un fiscal general, que aparte pues de secretario de Seguridad, pues obviamente creo que no tenemos que ir tan lejos, ¿no? Por lo menos el trabajo que él está realizando no ha dado resultados. Y entonces tendría que existir un cambio por su... Una manera correcta de aplicar la política de abrazos, no balazos, ¿cuál podría ser, o de entenderla bien, de no desviar? O sea, si alguien la tratara de explicar, oye, es que abrazos no balazos es tratar de hacer este modelo de policía de proximidad, de prevención, y no se trata de combatir con enfrentamientos un día sí y otro también. ¿De eso, así debemos de entenderla? Pero iría más no balazo, es en el sentido de que la autoridad no se va a prestar para violar derechos humanos, para cometer homicidios, para todo el tipo de cuestiones que durante tantos años vivimos en el país. Eso es lo que significa abrazos no balazos. Eso es. Ahora hablar precisamente de esta política de no resolverlo todo con el uso de la fuerza, porque entonces volvemos a esta política de enfrentamientos entre fuerzas militares o fuerzas policíacas con grupos delincuenciales, donde pues normalmente salían estos lamentables, es lamentable forma de decirle a las víctimas colaterales, ¿no? Estos enfrentamientos que estaban en las ciudades y había víctimas colaterales, que no es más que ciudadanos que resultaban afectados en su patrimonio y en su vida, que era lo más lamentable, ¿no, César? Sí, te decía entonces, César, esta situación de la seguridad y esta política que se está llevando a cabo por parte del gobierno federal, ¿seguiremos así estos 3 años, estos 2 años ya casi que le van a quedar a la administración? ¿Seguirá esta política así? ¿No habrá cambio de estrategia como lo ha dicho el gobierno federal? Esta política continuará y se tendrán que tomar precisamente esas medidas desde los estados, desde los municipios, porque el gobierno federal ha sido claro, su política de no confrontación, pues seguirá y es la que van a seguir implementando en los años que queden de administración, poco más de 2 años. Esta política continuará, pero ¿cuál será el panorama, César? Veremos una constante, al menos en el caso de homicidios dolosos, veremos que las cifras se mantendrán los siguientes 2 años. Como te decía, si no se hace trabajo de coordinación por parte de las entidades federativas o municipales con la federación, desafortunadamente no vamos a ver una baja en el número de homicidios dolosos. ¿Por qué? Recordemos que esto es como una bola de nieve. Primero se tiene que detener para poder revertir los malos resultados. Y desafortunadamente no se va a poder hacer mientras no exista la coordinación entre las entidades federativas y el gobierno federal. Como yo te lo digo, si no tienen la capacidad para ellos brindar la seguridad pública a los ciudadanos, que además es un derecho humano universal, pues
entonces que renuncien y sea la federación quien lo realice. Pero desafortunadamente no tienen el interés de hacerlo porque hemos visto que es un negocio la seguridad en el país y que ahorita además es un negocio el no dar resultados de seguridad pública para poder culpar a la federación. Si bien es cierto, la federación también tiene responsabilidad hasta cierto grado, recordemos que si no viene la solicitud, se diría que se está utilizando al Ejército, a la Armada de México y a la Guardia Nacional para ir a un gobierno estatal autónomo, una entidad federativa, a no dejarlo realizar el trabajo de seguridad pública. Y creo que eso es lo que ha pervertido también la seguridad en el país y la percepción que tenemos de ello. Pues es un trabajo que sin duda se tendrá que seguir haciendo. Y bueno, me quedo con esto que dices, responsabilidades, tanto municipales, tanto como estatales, que no se están cumpliendo y que yo creo que también debemos de ser muy vigilantes y también muy escrupulosos en lo que sucede a nivel municipal y estatal, César. Así es, Adán, así es. ¿Por qué? Porque el eslabón más débil que tenemos en la seguridad pública inicia por las policías municipales que desafortunadamente no tienen la capacidad para hacerle frente a la criminalidad que existe ahora. Porque recordemos incluso que los grupos criminales ahora ya lo ven el negocio del crimen en cuanto a todos los aspectos que abarca. Antes, por ejemplo, los grupos de la droga, única y exclusivamente la intención eran las rutas para pasar su producto al extranjero. Ahora lo que hacen es que se asocian con grupos criminales regionales. ¿Para qué? Para tener el control territorial de todas las actividades delictivas. Y ahí es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque la autoridad municipal y la autoridad estatal se ve rebasada y ellos lo que hacen es cruzarse de brazos y echar la culpa a la federación. Pero si no hay investigaciones, si no existen detenciones, si no existen pruebas y si no existe la solicitud de apoyo, pues es imposible que la federación pueda dar resolución a problemas que ni siquiera lo solicitan por parte de las autoridades que estarían encargadas de la seguridad pública. Pues César Gutiérrez Priego, abogado y especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. Muchas gracias, como siempre, por estos minutos con Mega Noticias MX. Al contrario, Dan, un placer y saludos a ti y a todo tu auditorio.